Quiero que usted allí abra su Biblia en el libro del Éxodo, el capítulo 20, Éxodo 20, el versículo 3. Un versículo bien interesante, bien importante, donde Dios está hablando al pueblo. Y dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y asimismo he titulado el mensaje: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vivimos en una sociedad muy religiosa, pero que poco conoce de Dios. En una sociedad que vive en una religiosidad terrible, pero que no ha podido tener un encuentro, no ha podido tener relación con su Dios. Y necesitamos, escúchame bien, urgente, volver a los mandamientos de Dios. Necesitamos urgente entender qué es lo que Dios quiso decirle a su pueblo en aquel lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una advertencia, es un mandamiento de parte del Señor para con su pueblo. Así que la Biblia dice que la palabra de Dios son vida para cada uno de nosotros. Y es importante lo que vamos a mirar, que es el primer y más grande mandamiento. La palabra dice que el mandamiento más grande es amar a Dios por encima de todas las cosas. Encontramos como el gran mandamiento, pero encontramos que el primer mandamiento que Dios le da al pueblo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios conoce la condición del hombre, porque Dios conoce la situación en la que el hombre está viviendo. Cuando la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, estoy seguro que si nosotros guardamos ese mandamiento, tendremos la capacidad de guardar el resto, porque es el más importante de todos. Cuando tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como lo más lindo, como lo más grande, como lo más importante en nuestra vida, entonces es algo maravilloso lo que va a estar sucediendo en ti. Mira lo que dice antes del versículo 3, o sea el 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice el versículo 2. Entonces aquí tenemos dos poderosas razones para poder obedecer los mandamientos, para poder obedecer el consejo, la palabra del Señor. Número uno, lo primero que tenemos que entender que Dios es el único que nos puede dar reglas. Dios es el único que nos puede direccionar, el que nos puede enseñar, porque Él es quien conoce lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, el único que nos puede a nosotros dar reglas de convivencia para poder vivir mejor en esta tierra es nuestro Dios. Y lo segundo que aprendemos es que los mandamientos no son para esclavizarnos. Dios no quiere esclavizarte cuando te da estos mandamientos, sino para probar su amor por nosotros. La palabra nos enseña que quien sacó al pueblo de Egipto fue el Señor. Él los sacó cuando estaban en esclavitud para darles tierra. O sea que los mandamientos son para que, pues es por cuestión de que Dios los amaba. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios está probando su amor a través de este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios probó su amor por los israelitas cuando los sacó del pueblo de Egipto, y ha probado su amor también para con nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Así que, ¿qué significa el primer mandamiento? Dios te dice: debes tenerme como la persona más importante y la influencia más grande en tu vida. Todo para mí debe ser Dios. Mi vida debe regirse a través de lo que es la palabra, de los mandamientos, de lo que Dios nos está enseñando todo el tiempo. Es imposible que el hombre pueda vivir sin un objeto de adoración. Siempre va a estar buscando algo, o siempre va a estar buscando a alguien para adorar, porque es lo que Dios conoce del hombre. Por eso le da un mandamiento para que éste adore a Dios solamente y no se vaya tras dioses paganos, que dentro de otra cosa fue el problema de Israel todo el tiempo. Se iba en pos de otros dioses y abandonaba al Señor que los había sacado de la esclavitud. Y es lo que hoy estamos viendo en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor.
todos los que no adoran al Dios verdadero terminarán adorando a algo más, terminarán adorando a alguien más. Así que necesitamos entender qué es el primer mandamiento, qué es lo que el Señor les quiso enseñar. Escúchame bien, porque la gente quiere adorar a un Dios que le apoye la sinvergüenzura. La gente quiere adorar a un Dios que no les estorbe cuando hacen lo malo, que no les estorbe cuando están pecando. Inventan un Dios falso para adorar, un Dios que les permita vivir en pecado y hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les agradan. Un ídolo es lo que ocupa el primer lugar de Dios en tu corazón, y es lo que Dios está reclamando. Por eso la preocupación de que el hombre se endiose de todo lo que encuentra, se endiose de las cosas materiales y abandone al Señor por cualquier otra cosa. Lo que está ocupando en este momento el primer lugar en tu corazón, ese es tu Dios. La Biblia dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hablarte también de un pasaje bíblico en Lucas 18, el capítulo 18, el versículo 18 hasta el 27. No lo voy a leer, pero te voy a contar un poco acerca de la historia del hombre rico. Dice la Biblia que este hombre se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El hombre sabía que tenía que hacer algo, que no iba a ser solamente por hacer. Entonces la Biblia dice que el Señor le dice: guarda los mandamientos. Y dice la Biblia que el joven rico contento le dijo: Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Porque es que Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que el Señor le dice: te hace falta un mandamiento, te hace falta uno. Tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Le estaba diciendo que lo único que le hacía falta era vender lo que tenía y entregárselo a los pobres. La pregunta es: ¿Jesús le estaba diciendo que solo los pobres pueden seguir a Dios? Claro que no. No era lo que el Señor le estaba enseñando. Lo que Jesús estaba explicándole a él era que el primer mandamiento lo había dejado, lo había abortado, no lo estaba cumpliendo. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor sabía que la confianza de este muchacho, que la confianza de este varón estaba en él mismo. No había puesto a Dios por encima de su dinero. Por eso cuando el Señor le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres, lo primero que él hace es irse, salir huyendo. Inmediatamente Jesús identificó el problema que tenía este hombre, y identificó el problema que tenía este muchacho, y era que Dios no era su Dios, Dios no era su dueño, Dios no era su Señor. El dinero era todo para él, las cosas materiales eran todo para él, todo lo que él poseía era su Dios. De modo que Jesús señala la raíz del problema. La raíz del problema es que él no podía caminar con el Señor hasta que no se sacara esos dioses materiales que tenía en su corazón. Y eso es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Y es lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Que el joven estaba controlado por lo que tenía y no por aquel que le había dado lo que tenía. Y es lo que hoy nosotros necesitamos analizar. ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios tú adoras? ¿A qué Dios tú te le rindes? En este momento Dios está reclamando prácticamente este pasaje bíblico. El primer mandamiento que Dios nos está dando es que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Él debe ser nuestro Dios, Él debe ser nuestro dueño. Por eso la gente le cuesta caminar con el Señor en este tiempo, porque está endiosado, tiene otros dioses. Y tal vez Dios tiene que hacerte la misma pregunta que le hizo a este hombre. Tal vez Dios tiene que decirte que sueltes todo lo que tienes y lo puedas seguir, porque es que Dios conoce el corazón que tú tienes en este momento. Así que la riqueza se había convertido en su Dios. Por eso Jesús dijo: no le puedes servir a dos señores, no le puedes servir a dos dioses, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. Así que la pregunta entonces esta noche sería: ¿quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Tal vez no es un Dios de piedra, tal vez no es un Dios de madera, no es un Dios de yeso, pero tal vez son las cosas materiales. Tal vez es tu esposa, tal vez es tu hijo, tal vez es un equipo de fútbol, tal vez tu Dios es todo menos el que debería ser.
Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes caminar con el Señor a menos que puedas aceptar lo que el Señor te está diciendo que debes hacer. Así que hay muchos que tienen el mismo efecto en este tiempo. Hay muchos que no pueden caminar con el Señor porque hay otros dioses en su vida. Y es bueno identificarlos. Es bueno que puedas identificar esta noche quién realmente es tu Dios. Tal vez tu Dios es tu novio. Tal vez tu Dios es tu esposo. Tal vez tu Dios es tu trabajo. Tal vez tu Dios es tu casa. Tal vez tu Dios son las cosas materiales, la empresa, lo que tienes. Eso tal vez ha sido tu Dios. Y Dios no está diciendo que para ser creyente, que para seguirlo a Él, tienes que ser pobre. No. Lo que tienes que entender es que todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Que todo lo que tú posees te lo dio el Señor. Pero no por eso es más importante que Dios. Seguimos creyendo que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y mucha gente vive en situaciones difíciles porque aunque lee de Dios no conoce a Dios. Y Dios quiere hablarte en esta noche, amigo, vecino, hermano, que me ves y me oyes. Es importante que hoy entiendas quién es tu Dios. Es importante que hoy comprenda qué es lo que el Señor le quería hablar a este joven rico, que aunque él creía que había guardado los mandamientos, no había guardado el más importante. Y déjame decirte que si tú guardas el más grande y el más importante, que es no tener dioses ajenos delante de Él, entonces será fácil que tú puedas guardar los otros 9. Porque Dios es todo para tu vida. Y lo evidencias a través de lo que haces. Lo evidencias a través de lo suelto que eres. Compartes lo que tienes. No eres avaro, no eres mezquino. Eres una persona que ha aprendido. Podemos encontrar un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia, Dios no está diciendo que tienes que ser pobre económicamente para poder ir al cielo. Él lo que está diciendo es que tú tienes que analizar quién es tu Dios. Quién ocupa el primer lugar en tu corazón. A quién te le rindes, a quién te le humillas. ¿Qué sueltas para seguir al Señor? Si Dios es lo más importante para ti, entonces tienes que demostrarlo. Tienes que ver evidencia en tu vida a través de todo lo que haces de que Dios es tu Dios y que no son las cosas materiales las que gobiernan tu vida y tu corazón. Dice la Biblia que cuando el Señor llegó a casa de Zaqueo, este le dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y dijo, si alguno le he robado algo, se lo devuelvo 4 veces. Yo no creo que Zaqueo quedó pobre o que quedó arruinado. Zaqueo mostró públicamente que las cosas materiales no eran su Dios. Él mostró públicamente que tenía la capacidad de compartir con el que tenía necesidad. Él mostró que ahora su Señor era Jesús de Nazaret y que era el único que pudo cambiar su vida, llenarlo de paz, cosa que no hizo el dinero ni la riqueza durante tanto tiempo. Tal vez es necesario que conozcas a Jesús. Es necesario que permitas que el Señor se acerque a tu vida, pero tienes que soltar aquellas cosas que no te dejan, que te impiden realmente conocer quién es Jesús. Por eso el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabes, el Señor sabe con mucha facilidad que el hombre se va tras lo material, que solamente es que espabile y ya se olvidó quién era su Dios. Solamente es que cierre las iglesias, los templos, y ya la gente deja de orar, ya la gente deja de ayunar, ya la gente deja de leer la Biblia. ¿Sabes? Porque hay otras cosas que están llenando su corazón. Hay otras cosas que lo están envolviendo. Hay otras cosas, hay otros dioses que se están entronando en su vida. Y vuelvo y te recuerdo, un Dios es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios en tu corazón. Eso se llama idolatría. Un trabajo puede convertirse en un ídolo para ti y puede estar desplazando a Dios de tu vida. Una relación que no es sana se conoce porque está desplazando a Dios de tu vida. Ya dejaste de orar, ya dejaste de buscar, ya dejaste de ir a la iglesia solo porque tienes una relación, porque conseguiste una persona que te llena más, según tú, que Dios. Y déjame decirte que el hombre va a caminar mal, va a estar en problemas y en dificultades hasta que no tenga a Dios realmente en su corazón como su Señor y como su Salvador. Cuando Dios sea más importante para ti que cualquier otra cosa, cuando Dios sea tu pasión, tu fervor, tu amor, que es lo que necesitamos que podamos entender en este tiempo tan complejo y tan difícil, que Dios pueda ser lo más grande y lo más importante para nosotros. Allí
tu vida y mi vida comienza a tomar otro rumbo, comienza a cambiar, a ser diferente. Así que es bueno identificar cuáles son los dioses que hay en tu corazón para poder sacarlos, para poder quitarlos. Cuando el Señor metió al pueblo a la tierra prometida, lo primero que les dijo en Deuteronomio capítulo 8 es: cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios, porque el Señor sabe que con facilidad buscas de Él, pero cuando empiezas a trabajar, o cuando empiezas alguna relación, o cuando empiezas alguna cosa, inmediatamente te olvidas de Él. Y no puedes decir que te acuerdas de Él. Recuerda, la Biblia dice que no le puedes servir a dos señores, porque lo que va a suceder es que vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, o viceversa. Pero no puedes amar a dos señores, o sea que no puedes tener dos dioses, no puedes tener dos dueños. Dios es celoso y no te va a compartir con nadie, y le da los mandamientos al hombre, que son 4 mandamientos que tienen que ver con Dios y 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Dentro de los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, tiene que ver este, que es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice la Biblia: ni los honrarás, ni los adorarás, ni te postrarás ante ellos, ni te harás imagen de lo que está arriba, ni lo que está abajo. Así que es interesante que entendamos que aunque hablamos de Dios, tal vez Dios no es tu Dios. Aunque hablamos de Dios, tal vez Dios no es aquel que llena tu vida, porque aunque conoces de Él, no le has entregado tu corazón. Por eso quiero darle gracias al Señor esta noche, porque hay muchos dioses que tienen este efecto en la vida de las personas: robarse el primer lugar de Dios en tu corazón. Por eso quiero que oremos esta noche. Quiero que le demos gracias al Señor esta noche. Los discípulos estaban dispuestos a dar la vida por el Señor, porque una vez que tuvieron la experiencia con el Señor, una vez que vieron ángeles, una vez que salieron de la cárcel en pleno día sin que nadie los viera, porque los ángeles los sacaban, ellos vieron la gloria de Dios, vieron milagros, señales, maravillas. Para ellos lo material ya no tenía valor. Para ellos lo único que tenía valor ahora era su Dios, su Señor, por el cual estaban dispuestos a entregar su vida, por los cuales estaban dispuestos a entregarlo todo. Hoy tenemos que estar dispuestos, si realmente tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Cuando Cristo te llama para que estés dispuesto a dar, si es caso, tu propia vida por Él. Fue lo que hicieron los apóstoles. Tener a Dios no significa que el Señor te está convidando a ofrecerte dinero. Las bendiciones materiales son producto de la obediencia que tú tengas de tu Dios, porque Dios bendice y Dios prospera, pero cuando tú y yo vivimos una vida de obediencia. Así que en esta noche vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que nos ayude para que este primer mandamiento se arraigue en nuestro corazón y cada uno de nosotros lo podamos vivir y podamos discernir cuando algún otro Dios por ahí quiera robarse el primer lugar de nuestro Señor en nuestro corazón. Así que vamos a darle gracias al Rey Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche estamos convencidos, Dios, de lo que tu palabra nos dice. Es importante que entendamos qué es un ídolo. Es importante que entendamos cuál es el primer mandamiento, que si lo podemos cumplir, entonces los 9 no nos quedarán grandes, Señor. Porque si tú eres nuestro Dios, jamás robaremos, jamás mentiremos, jamás levantaremos falsos testimonios. Honraremos a nuestros padres, haremos las cosas que te agradan, porque es lo que tú quieres, Señor. Cuando te amamos de todo corazón, lo único que queremos es no fallarte, es no ofenderte, es no apartarnos de ti, mi Rey. Quiero bendecir a tu pueblo esta noche, darte gracias por tu inmenso amor y por tu gran misericordia que es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Oramos por esto que está sucediendo en el mundo, Señor, por esta pandemia. Oramos que tú permitas que una vacuna pueda salir rápido, Señor, y que las personas nunca olviden que todos somos iguales, pero que necesitamos acercarnos a ti, y que aunque estamos confinados en los hogares, todavía escuchamos el mensaje, todavía escuchamos la palabra, la que nos lleva a la luz,
la que nos enseña a caminar lejos de la idolatría y a darte el lugar a ti, mi Rey, en nuestro corazón, el lugar que tú te mereces. Quiero alabarte y bendecirte. Quiero pedirte, Señor, por las personas que están enfermas, que tú hagas un milagro en sus vidas, que las levantes, que canceles toda enfermedad, toda plaga, toda pandemia, Señor. Por tu palabra te pido, por favor, mi Rey, que toques a aquellos que hoy necesitan de ti y que los puedas levantar en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos cada día como familias. Señor, restaura los hogares. Aquellos que nos escuchan, restaura su hogar, Señor, de aquel que lo tiene en problemas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias. Enséñanos a cumplir este mandamiento, a vivir solo para ti, a través de las experiencias personales, a través del estudio de la palabra. Yo pueda encontrar, Señor, que la palabra de Dios es mi libro de conducta, de valores, donde me puedo regir por ellos y no equivocarme, Señor. Y de esta manera te estoy agradando a ti. Con este manual de conducta, Dios, creemos que haremos las cosas bien. Bendícenos, saca el resentimiento, el odio, el rencor, la ira, la enemistad, el pleito, la contienda. Llévate todo esto que lo único que ha hecho es afear el Evangelio, Señor, afear nuestras vidas. Que seamos uno solo, que nos amemos los unos a los otros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya.